El 2023 nos sacudió varias veces. Tras la declaratoria del fin de la pandemia, el mundo se reconfiguró en más de un sentido. Arrancamos el año con despidos masivos en las empresas de redes y plataformas digitales porque la gente desconectó una parte de su vida y volvió a la calle. Sin embargo, nos dimos cuenta del poder de los gigantes y de que lo virtual influye en lo real, desde nuestro estado de ánimo hasta las elecciones. Mark Zuckerberg desistió del metaverso y Elon Musk compró Twitter. Hubo furor por la inteligencia artificial. En el ChatGPT, supliendo a los fallecidos Beatles en un estreno y hasta a las candidatas presidenciales fungiendo como sus voceras. Hubo elecciones en varios países de la región: Ecuador, Guatemala y Argentina, todas en medio de gran tensión. Chile rechazó un segundo intento de nueva constitución para volver al punto de partida, la escrita durante la dictadura de Pinochet. Tembló en Turquía e Israel bombardeó a la Franja de Gaza con una violencia sin precedentes. Ese fue el tema más buscado en el mundo según las cifras de Google. Fue también el año más caliente en casi 2 siglos. La selección femenil española de fútbol corrió a un presidente de la federación por acosador. Shakira y Barbie se empoderaron y reinventaron como antipatriarcales. El Vaticano anunció que dará la bendición a parejas del mismo sexo. Un año agridulce, que dejamos atrás y que necesita sin duda de una reflexión sobre qué debe quedar en la historia y qué debe acompañarnos al 2024. De eso va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Es un gusto saludarle. Yo soy Luisa Cantorríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar sobre este hashtag Adiós 2023, ahora con una mira internacional, con una mira global, tuvimos ya una mira nacional, le presento a la siguiente mesa de invitadas e invitados que le presentamos el día de hoy. El escritor Federico Bonazo me acompaña aquí en el foro y se lo agradezco profundamente en estos tiempos ya de casi vacaciones. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por la invitación, Luisa. Y siempre mejor el foro que lo virtual. Sí, sin duda, un placer. Igual. Pues hablaremos de eso, del regreso justo a lo presencial. Claro. Desde Chile nos acompaña la querida Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura. Querida Ingrid, bienvenida. Hola, hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Aquí en versión virtual porque, bueno, la distancia. Sí, doctora, no, pero gracias también por hacer el tiempo. Y también virtual, pero en Monterrey, el maestro Carlos Jiménez, una luz sobre la neointeracción social a lo largo de todo este año en los programas de Polémica en Redes. Bienvenido una vez más, maestro, qué gusto saludarte. Un gusto saludarte, Luisa, y a los panelistas también. Pues qué año, ¿no? Como que cuando uno hace la pausa y voltea para atrás es verdaderamente abrumador. Yo, viendo este recuento, la verdad es que estoy un poco más triste que contenta, a diferencia de otros años. Y les propongo que lo analicemos, porque son 3 bloques de programa de 17 minutos, en lo bueno, lo malo y lo que no cabe en ninguno, ¿no? Lo demás, en el tercer bloque. Yo ponía algunos temas sobre la mesa. Lo bueno, sin duda, el fin de la pandemia, un año, creo, bastante feminista, pero bienvenidos todos los temas que quieran colocar a la mesa. Empezamos por presencialidad contigo, por Federico. Por el sujeto presencial, sí. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Qué gusto compartir con Carlos y con Ingrid. Efectivamente, a la hora de hacer un balance en estas circunstancias de fin de año, cuesta evadir cierta preocupación, es decir, cuesta eludir una mirada muy preocupada, un estado de alarma en el que está la humanidad por diferentes frentes. Algunos se parecen, tienen que ver y otros no. Vamos a poner ejemplos concretos. Hoy en Arizona, si se te va la luz, te puedes morir por el calor, ¿no? En verano. En Río de Janeiro la sensación térmica es de 60 grados centígrados. Lo decías tú, es el año más caliente desde el que se tiene registro, pero estamos viendo olas de calor que paran los transportes en Europa, donde fallecen siempre los más desprotegidos, muchos viejos, personas de la tercera edad, son los primeros que pagan el tema del calentamiento global. Ese ataque de la naturaleza relacionada con la actividad industrial humana es un área de análisis que da pocas esperanzas, es decir, cómo la ciencia le puede ganar la carrera a una crisis climática tan grave. ¿Podrá ganársela? Es una de las preguntas que estarían sobre el aire.
Después estamos viendo lo que hace mucho tiempo parecía como imposible de repetirse en la historia, que es el genocidio. Estamos viendo, a pesar de que hay personas que disputan el término genocidio todavía, porque eso tiene implicaciones jurídicas, eso obligaría, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional a actuar de inmediato contra el Likud, contra Netanyahu, y un gobierno que, a mi modo de ver, y se puede sostener un debate al respecto, es abiertamente genocida. Donde hay una derecha, o por llamarla de manera muy esquemática y muy rápida y plantear los términos para poder estudiar la situación, o donde hay un conservadurismo, una reacción muy virulenta que en algunos puntos del globo está hasta orgullosa de su crueldad, ¿no? Pareciera orgullosa cuando vemos a los soldados israelíes bailar a unos pocos kilómetros del genocidio que están perpetrando. Dices, acá hay algo que está muy mal con la humanidad, aquí hay algo donde se han perdido valores humanitarios esenciales. Cuando tú ves en la Argentina de hoy, porque por cierto está por haber una marcha muy, muy importante allá, que hay un gobierno que abiertamente y apoyado por los voceros en los medios de comunicación plantea echar a la basura al 50% de la población, de la sociedad, diciendo, ustedes si no pueden pagarse ni la educación ni la salud, si los precios se disparan y no llegan a fin de mes, no es nuestro problema, ha llegado la libertad de morirse de hambre, de vender un riñón si no te alcanza para llegar a la canasta básica. Entonces hay una porción del poder político vinculado siempre al que manda en el mundo, que es el poder económico, que parece orgullosa de su propia crueldad. Esa es otra esfera de análisis. Pero para no irnos nada más con el mal humor o el escepticismo, podemos plantear que hay una resistencia, que ha habido también una enorme porción de la humanidad, del globo terráqueo, que ha salido a protestar contra este avasallamiento de la crueldad y estos retrocesos en valores humanitarios. Eso es lo que a mí me vuelve loca, ¿no? Como la mayoría de las voces pidiendo una cosa y unas pocas tomando decisiones. Exacto. Y esas pocas son las que se han mantenido vigentes. Ahora que decías esto de los organismos internacionales, como que la Organización Mundial de la Salud reivindicó esta organización, digamos, internacional en la emergencia de la pandemia. Pero ahora lo que vemos con el Consejo de Seguridad es un enojo más bien justo a que unos pocos países hayan creado organismos para legitimar, digamos, sus propios intereses y decisiones, ¿no? Ingrid, me pareció muy bien de Federico empezar por lo malo, porque así dejaremos el mejor sabor de boca rumbo al cierre. ¿Qué opinas de esto? Hemos puesto varios temas. El calentamiento global, estamos muy lejos de esta meta, tendríamos que haber disminuido la temperatura porque el punto de no retorno es 1,5 grados y subimos 1 grado, ¿no? En el promedio internacional. No pinta nada bien. Tuvimos una COP28 con petroleros cabildeando en vez de objetivos, digamos, feministas, como era el anuncio. Una guerra de Israel en contra de la población civil en Gaza. Como que, aunque hay resistencias, pinta muy difícil ser optimista. Es difícil encontrarle el lado bueno al 2023. Ya estoy con Federico, que es más sencillo pensar en las cosas malas de este año. Porque en el fondo, claro, yo siento que ya estamos en un momento del capitalismo tardío donde estamos llegando como ya a hacer crisis generalizada, ¿no? Por este sistema extractivo que ya a estas alturas, dijéramos, hemos agotado casi los recursos naturales y hemos llegado a un punto de la crisis climática que probablemente va a ser un poco irreversible. Y algo que era utópico, que era algo que se discutía hace años, ahora estamos viendo los primeros fenómenos reales de esa crisis económica, o sea, de esa crisis climática. Es decir, sí hay un calentamiento, sí ha habido, digamos, huracanes y una serie de eventos climáticos que nos están mostrando que efectivamente estamos llegando a un punto en que podría hablarse de un no retorno. Y que tiene que ver, todas estas crisis están bastante vinculadas, porque al final lo que estamos viendo es este proceso, digamos, este sistema económico que ya lleva siglos acá en el mundo y que de alguna manera tiene un límite, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo en el caso de la masacre en Gaza, que también es la masacre cuyo objetivo final son los recursos naturales, objetivo final la apropiación de tierras. Entonces, un poco yo diría que los procesos están bastante vinculados, no son fenómenos aislados unos de otros. Otra cosa muy negativa que yo veo, que no hemos mencionado, pero tiene que ver con este auge de la ultraderecha conservadora, que lo veníamos viendo desde hace años, o sea, desde Bolsonaro, Trump, la aparición de Vox, pero que este año yo siento que ya
se están instalando como una suerte digamos, partidos políticos o voces un poco más autorizadas, están sacando presidentes y tenemos el fenómeno de Argentina, que realmente es una cosa dramática y con muy malas proyecciones si uno piensa en el futuro del país. Ahí Federico es el que sabe más, pero yo que estoy aquí en el Cono Sur veo hacia dónde se dirige esto y no veo nada bueno en esa dirección, digamos, más bien veo que se viene violencia y represión, ¿no? Y que podríamos estar dando vuelta una vez más en los mismos procesos, digamos, que ya ha vivido Sudamérica. Y de alguna manera son todos fenómenos que también están, yo siento, vinculados a este como, no quiero ser como sonar fatalista, apocalíptica del fin del mundo, pero podríamos decir que el fin del capitalismo quizás está más cerca de lo que pensábamos por una cosa de colapso del sistema. Y también está el tema de las democracias representativas, que es otra cosa que ha ido en crisis y que hoy en día ya estamos viendo crisis realmente fuertes, como esto de Milei, por ejemplo, de la no adherencia de las personas por los partidos políticos, por las estructuras, este como descreimiento de si realmente la votación popular te va a llevar hacia algún lugar positivo. Y por eso aparecen todas estas personas tipo Milei u otros, ¿no? Que te están ofreciendo cosas diferentes. También vemos en Guatemala, en el proceso en que están ellos, no todos los lawfare. Y por lo tanto, claro, yo siento que ya estamos como, o damos un giro en algún momento y nos decidimos a tentar algo diferente, o el camino más o menos ya está trazado, ¿no? O sea, se puede ver que en el futuro sí realmente vamos a tener problemas con las democracias, con el sistema, digamos, económico en el que estamos todos metidos. Así que más o menos así lo veo. Son bien apocalíptica, pero espero... Ya daremos una luz de esperanza, Federico. Ya vamos a dar una luz de esperanza. Hay que encontrarla. Llegaremos ahí. Hay que encontrarla. Lo cierto es que es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Efectivamente, todo lo que ha costado sacar a millones de la pobreza es mucho más difícil que meterlos. Entonces también ahí, digamos, lo que la derecha puede avanzar, lo hemos visto en Argentina en un tiempo récord, ¿no? Quitar subsidios, es decir, se hace de forma muy rápida y revertir esos daños cuesta muchísimo trabajo. Por eso es importante alertar justo de los avances de grupos antiderechos, porque eso es esta ultraderecha, ¿no? Maestro Carlos, pues ni hablar, empezamos con lo negativo. ¿Cuál ha sido el sentir de las redes, que al final también son una especie de reflejo de las conversaciones que estamos teniendo ahora que pasamos pues la mitad de nuestro día ahí? Coincido plenamente con Federico e Ingrid, ha sido un año muy difícil, muy negativo. Pues recordemos, todas las crisis de este año son derivadas yo diría, un aceleramiento, ¿sí? Que puede deberse a diversos factores de lo que son las políticas neoliberales, ¿no? Lo recordamos en París, en enero, en Perú, las protestas por el derrocamiento de Pedro Castillo, y en otros países donde ha habido diversas protestas. Y si bien estas cuestiones muy negativas, pues que se deben directamente a este incremento o este aceleramiento o este impulso, en gran medida yo creo por esta nueva relación, digamos, que dejamos de lado con la pandemia, ahora que estamos de nuevo en actividades, digamos, normales, pues ellos intentan acelerar esto, ¿no? Que puede deberse a una crisis, ¿no? Entonces, en las redes hay una polarización, que eso puede ser también, digamos, lo positivo, es decir, no está todo escrito por parte de estos entes o personajes que gobiernan desde los grupos oligárquicos, sino más bien hay una luz de esperanza porque recordemos que ya sucedió en lo que fue el 2011, diversos movimientos red se opusieron y pasaron de las redes a la acción pública, es decir, a las calles, a la protesta, e incidieron en diversos aspectos en contra de estas políticas neoliberales. El caso de México es sui generis porque además de que, digamos, en diversos países latinoamericanos se está, digamos, regresando la derecha, pues en México parece afianzarse el camino de la cuarta transformación. Y esto es muy positivo porque pues finalmente queda como un gran faro, ¿no? Un faro ahí de que sí se pueden hacer las cosas. Hoy mismo la noticia es del crecimiento más del 4%, ¿no? Del PIB de nuestro México. Bueno, pues esa es una gran noticia, es algo positivo.
frente a lo que se está viviendo, por ejemplo, en Argentina. Entonces, siempre hay estos claros oscuros y las redes son un reflejo, como bien lo decías, Luisa, de esta, digamos, dinámica social. Y lo que yo he visto es que en gran medida esta polarización se debe a estas crisis neoliberales, ¿no? Y bueno, pues también está el gran acontecimiento que no se puede dejar de lado, lo que es el conflicto y el bombardeo masivo y injustificado de Israel contra la Franja de Gaza. Ese también fue un gran tema viral en redes en todo el mundo. Yo creo que sin duda fue ha sido el mayor, digamos, de todos los temas que ha habido en el año. Oye, ahí, maestro, ¿te puedo interrumpir un segundito? Justo porque es tal cual Google decía, digamos, de todas las preguntas que se hicieron en el mundo a este buscador, que es uno de los más grandes, la más recurrente tenía que ver, pero solo lo pone, ¿no? Como el tema Israel-Gaza, imagino por lo complejo que es ponerle cualquier palabra antes o después, Google no se metió en esa bronca, pero te quería preguntar a ti, porque si uno hace una revisión de los medios y cómo lo mencionaron, la verdad es que palabras como genocidio estuvieron particularmente ausentes, sobre todo, digamos, en los medios más grandes, internacionales, transnacionales, ¿no? ¿Cómo fue la conversación en las redes? Si yo abro mi Twitter, obviamente, justo con Quds News, Palestina, o sea, todas estas que veía ahora que tú también monitoreaste, es muy claro, digamos, la denuncia, el deslinde total de esta violencia, pero quizá no así en todos los algoritmos. ¿Cómo fue la conversación? ¿En qué sentido? ¿Qué nos hizo sentir? Claro, mira, es muy importante lo que menciona Luisa, porque sí, precisamente, recordemos que, bueno, las redes nacen, digamos, y la información de las personas, pero conforme fue pasando el tiempo, pues los medios también se hicieron ya parte de las redes sociales. Entonces, estos medios, pues que tienen su agenda pues muy definida en defensa de los intereses económicos oligárquicos, pues ahora intentan, digamos, cubrir con un velo, una manipulación, las redes. Y son algunas pocas cuentas, incluso esta cuenta que decíamos de Hoy Palestina, pues ya ha sido censurada en varias plataformas. Recientemente lo manifestó que en Instagram habían censurado su cuenta. Entonces hay una censura, ya una autocensura por parte de los grandes medios oligárquicos y corporativos de no decir las cosas como son. Las cosas como son, pues son las imágenes que todos estamos viendo y que de alguna manera eso también, digamos, dentro de la tragedia en Gaza, pues es positivo porque todavía hay personas que están haciendo streaming, transmitiendo, mandando esta información que si no fuera por eso, pues no nos daríamos cuenta, porque finalmente pues estamos en un mundo muy digitalizado, muy acorde digamos, a nivel masivo, lo que nos dicen los grandes medios. Y ahora las redes están inundados de noticias o contenidos de estos grandes medios. Y poco se puede hacer. Imagínate yo, si quisiera hacer un streaming allá, pues primero, pues para llegar allá sería muy difícil, ¿no? Entonces, y en segundo estaría en riesgo mi integridad física y etcétera, ¿no? Entonces no se puede, las personas comunes tienen que asirse a cuestiones un poco, digamos, pues de estos pocos medios alternativos y valientes que están transmitiendo lo que sucede en estos puntos conflictivos y de ahí su gran valía versus los grandes medios, pues que sí te pueden decir, como lo acaba de decir Google, que es el tema más viral, pero ¿en qué sentido? ¿En qué contexto? Porque pues ellos tienen su propia visión de que pues están, ahora sí, como decía Federico, la palabra liberando, ¿no? Liberando el territorio, pero pues ¿para qué o para quiénes, no? Como vemos ahí los soldados posicionados sobre los escombros y cadáveres y bailando y festejando. Incluso por ahí había ya contenidos sobre proyección de casas y viviendas, ¿no? En la playa donde ahorita están los escombros. Entonces eso te habla de algo siniestro que está ocurriendo en la Franja de Gaza y que no se habla en los medios. Y sí en algunos medios alternativos, muchas personas que están transmitiendo y que de alguna manera también forman parte de la conversación digital. Pues déjenme parar aquí este bloque terrible, el primer bloque de lo negativo de este 2023. Vamos a ir a una pausa. Antes les recuerdo que la pregunta que le estamos haciendo a nuestras audiencias a través de YouTube, X o Twitter, como gusta decirle, Facebook e Instagram, es la siguiente. ¿Qué sucesos internacionales consideras que marcaron la actividad digital en redes sociales durante el 2023?
A las guerras, B, las elecciones, C, el feminismo o D, la inteligencia artificial. Tenemos muchísimas respuestas, a la vuelta leemos algunas. Por lo pronto siga conversando con nosotras y nosotros en @canal14mx. Gracias otra vez por sus opiniones y comentarios a través de nuestras múltiples redes sociales y sobre todo por su compañía una vez más en la señal de Canal 14. Permítanme leer rapidísimo algunos de los comentarios que nos están llegando en respuesta a la encuesta que estamos haciendo. Nos dicen en YouTube, la guerra ha sido la constante de este año. Otra persona, siempre nos mienten acerca de las guerras. Otra persona, guerras inútiles provocadas por países ambiciosos, Estados Unidos y Ucrania. Todo y a la vez nada. Luz María nos dice, hay muchas guerras de todo tipo, hasta en política los opositores quieren seguir robando. Manuel nos dice, no fue pandemia, fue plandemia, cada quien. YouTube, la pandemia no nos permitió un contacto con las personas fuera de casa, por esa razón las redes se incrementaron y además en la televisión normal maquillan mucha información. Heréndira nos dice, en cuanto al genocidio, que no guerra, yo coincido en que hay que usar las palabras con editorialización, es lo peor que está pasando y debieran ya los gobiernos del mundo, incluido el de México, romper relaciones con los sionistas. Mauro Rivas nos dice, las benditas redes sociales difunden más la verdad que los noticieros locales internacionales. Arturo Silva, el planeta no está lejos de colapsar por el cambio climático, las hambrunas y Estados Unidos sigue promoviendo la guerra. Bueno, claramente el tema de los ataques contra Gaza es algo que ha permeado en absolutamente todas las conversaciones, ¿no? Para ejemplo, digamos, estos comentarios que llegan a través de nuestras redes sociales en un programa en México. Es el tema de conversación, digamos, que traemos todas y todos, creo yo, por el horror, ¿no? De lo que se está viviendo y el objetivo del horror, que son mayoritariamente infancias. Pero bueno, ya habíamos dejado el bloque pesimista. Como luz optimista decías, hay resistencias. Estamos por lo menos discutiendo cómo salir de ahí. Sí, yo creo que siempre la he sabido. Yo soy un optimista patológico. Siempre la he sabido. Soy hijo de una historia muy particular de persecución política que fue la de mis padres, que prodigó el horror, la angustia en nuestra infancia, y aún así yo he visto cómo las sociedades y las porciones decentes de las sociedades encuentran los caminos de resistencia. Yo creo que hay una tarea fundamental y por eso el tema de las redes sociales también es muy importante, porque si encima de todo estos poderes, estos intereses que muy bien describía Ingrid, que están también detrás de las ideologías, hay una perversa combinación entre intereses económicos e ideologías, porque también lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, con Milei también es una resistencia al feminismo y a una serie de agendas igualitarias de diversidad. Entonces, en las redes se da un combate muy importante de esa resistencia a la que nos referíamos. Y se da una tarea pedagógica sin con esto intentar ser uno el doctor que le explica a los ciudadanos cuáles son sus problemas o qué deben hacer, sino simplemente promover un pensamiento más agudo, más crítico, más sofisticado en el sentido de que podamos interpretar mejor esa realidad que tenemos que resistir en sus puntos injustos. Y que se amenace con la censura, por ejemplo, a esta página de Palestina y a otras, se amenace este terreno donde se dirimen o donde se ponen en evidencia a estos poderes y las injusticias que perpetran a lo largo de todo el planeta, es un riesgo muy grave. Sí. Yo creo que hay que, insisto, en promover una discusión que con ser solo respetuosa de la evidencia, con olvidar los fanatismos, que el ejemplo de Gaza es muy claro. La narrativa sionista, la narrativa de que Israel tiene derecho a defenderse, que es la que había comprado Guterres, la ONU, la UNICEF, incluso hasta algunas ONGs, ¿no? Al principio se derrumba por la rapidez con la que la información llega a través de esos celulares que graban el horror en Gaza, le ganan en velocidad a la instalación de la narrativa, la narrativa falsa, falaz, construida con mentiras, con trampas, con tergiversaciones. Entonces, imaginemos, no hace falta que lo digamos muchas veces, la importancia que tiene el poder compartir información. Con el solo hecho de compartir evidencia, quedan muy claras las fronteras morales que están en juego en el mundo hoy, ¿no? Entonces, ese es un espacio para la resistencia. Si quieren llamar la izquierda, llamemos la izquierda. Yo creo que hay que recuperar los valores que tienen algunas palabras. Hay una propaganda que quiere disminuir
destruir o tergiversar el valor que acompañaban a ciertas palabras. La palabra libertad ha sido apropiada por una ultraderecha que de libertaria tiene lo que yo de, no sé, que no es libertaria, que viene a cortarle la libertad a la gente de entrada de poder sostenerse, ¿no? De comer. La palabra justicia también está bajo asedio y la palabra izquierda ha sido despojada por los errores de la propia izquierda, pero sin duda por una enorme propaganda en su contra de sus valores igualitarios, de justicia social y sobre todo de derechos, que es algo que tú marcabas. Yo creo que estamos viendo una pugna entre negocios y derechos en el mundo. Entonces, cerrando, creo que es muy importante que las resistencias se organizan en la medida en que la espontaneidad también lo permita, sin falsos acuerdos, pero sí compartiendo valores esenciales. Es decir, bueno, defendemos la vida, perfecto, entonces tenemos que defender el ambiente también. Defendemos la libertad, bueno, entonces tenemos que defender las reivindicaciones de los grupos que están pidiendo igualdad y respeto a la diversidad. Defendemos la justicia, bueno, entonces tenemos que pensar en una plataforma de igualdad de oportunidades donde todos los ciudadanos y ciudadanas accedan a los derechos en igualdad de condiciones. Es decir, identificar las banderas con las que yo creo que estaría mucho más de acuerdo mucha gente que hoy dice, ha comprado un discurso muy fanático de viva la libertad y los zurdos son el horror del mundo, que pudieran entender que hay valores compartidos y que esos valores necesitamos encontrarlos de manera urgente, porque, como dijimos en el primer bloque, las amenazas que hay en contra de la raza humana, de la sociedad, son tremendas, requieren una acción urgente. Ingrid, ¿qué nos dices tú? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Federico en esto de que, a ver, los genocidios han existido siempre y han habido múltiples y horrorosos. Lo que cambia este año es precisamente la capacidad de que haya información veraz, rápida, que está ocurriendo en el mismo momento. Entonces es una cosa como de que se ha sabido muy bien lo que está pasando y eso necesariamente genera, ¿cierto?, una contranarrativa en relación a la narrativa oficial. Si pensamos en cualquier evento, digamos, de guerra del siglo XX, por ejemplo, muchos de esos eventos, entre que no se supieron o que se logró instalar ciertas narrativas a favor de los bloques hegemónicos, pero si lo traes al presente, lo que ocurrió precisamente en este conflicto, en este genocidio contra el pueblo palestino, es la información, son las redes sociales, es la capacidad de saber exactamente lo que está ocurriendo. Y yo eso lo veo como algo positivo, no es que el genocidio lo vea como positivo, porque, insisto, son eventos que ocurren, siempre han ocurrido cuando se trata de extractivismo y colonialidad, por supuesto, pero aquí hay una diferencia. La diferencia tiene que ver con esta información. ¿Y qué es lo que ha generado esta información? Bueno, no creer la narrativa oficial y además toda una serie de actos de resistencia muy interesantes que hemos visto en distintos países, todos los días o los fines de semana, en distintos territorios, Europa, en países asiáticos, aquí mismo en Latinoamérica, marchas multitudinarias a favor del pueblo palestino y en contra, digamos, de Estados Unidos, cosa que en la primavera árabe no se vio tan así, ¿no? Pero que ahora vemos que muchas personas están saliendo a la calle a protestar, mucha gente joven, por ejemplo, y esta censura en redes a ciertos cuentas de información no ha tenido resultados. Han tratado de hacer todo, digamos, tienen los medios de comunicación, han tratado de instalar por ahí, han intentado, digamos, estas censuras, ¿verdad? Pero de alguna manera se les desbordó gracias a estas plataformas. Entonces yo eso lo vería como algo extremadamente positivo, ¿no? Es decir, que sea un tema de conversación hoy en distintos territorios del mundo, lo que está pasando en Gaza, a mí me parece extremadamente positivo. Y por otra parte, ¿qué otro tipo de elementos? Bueno, yo no sé si hablaría, Luisa, y ahí tengo mis dudas respecto de si el feminismo ha sido un elemento positivo este año, porque efectivamente hemos visto productos culturales, o sea, Barbie, Shakira, etcétera, pero todos esos productos culturales responden a este feminismo liberal, gringo, blanco, digamos, de que las mujeres queremos ser presidentas de la ONU, pero es un feminismo que no está socavando, digamos, las estructuras, que en el fondo sí debiera ser la base del feminismo, ¿no? Que sea anticapitalista, que no juegue el juego, digamos, de los intereses oligárquicos y económicos. Y en ese sentido, esta cosa como del lavado, ¿no? Esto mismo de la iglesia ahora, bienvenidos personas homosexuales, los vamos a dar una bendición y te van a tirar agua bendita. Toda esta apropiación, digamos, de causas
a mí me suena mucho al lado de imagen. Y de hecho yo siempre descreo o soy como muy sospechosa de todos esos intentos de Hollywood o del Vaticano o de cualquier, digamos, espacio que represente poderes, cuando se apropian de estas causas. Lo que sí se ve es marchas feministas reales en la calle. Yo creo que eso es mucho más valorable que cualquier película o canción, digamos, de Hollywood. Y eso lo hemos visto acá en México, eso lo vimos en Argentina. Ahora vamos a ver qué va a pasar en Argentina con Milei, porque hasta antes de Milei el movimiento feminista en Argentina estaba muy, muy, muy poderoso. Sí, Y yo supongo que esa resistencia va a continuar, asumo, digamos. Así que nada, yo creo que estos grupos de reivindicación de derechos van a continuar su lucha, digamos, en la calle, que además se ve, digamos, la ideología real, no en la tele, pero claro, hay alguna esperanza en el sentido de que, al menos mi visión es que el feminismo hoy tiene una potencia política más allá de casi cualquier lucha social que se esté dando en el mundo, o sea, hay potencia ahí, y es cosa de organizar. Y se ha visto, ¿no? En las marchas en general la cantidad de gente o cuando se empuja algún derecho. Y por lo tanto yo me imagino que en el futuro esto va a ir increciendo, tiene que ir en aumento. No dudo que eso se vaya a estancar. Así que bueno, esa es la evaluación. Oye, te lo voy ahí un segundito más, justo solo para entrarle a esto, porque me parece interesante. Yo vi particularmente este año, no sé si ustedes también, justo a muchas mujeres diciendo yo ya no me llamo feminista, porque también creen, Sí. digamos, que es un término apropiado justo por un feminismo blanco. Entonces ahora el feminismo avanzó a no llamarse feminista para ser anticlasista, antirracista. ¿Viste esto? Me parece también, digo, quizá debería ir en lo demás, no sé si... Pero, ¿cómo Mira, ves? lo vi y fui de hecho a una presentación de María Galindo, que es esta gran feminista, ¿verdad?, boliviana, que ella tiene esta postura medio antiestatal, como más anarca. Y alguien le preguntó y le dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la palabra feminismo? Porque está en cuestión, ¿no? Sí. Por la apropiación. ¿Qué tiene que ver también, como, no sé, cuando ustedes han visto estas marchas de la comunidad LGBTQ+, y cuando hay como todas estas empresas que ponen propaganda y que aprovechan el pinkwash todo el mes para, somos todos incluyentes, y en realidad tú sabes que te están usando? Con el feminismo ha pasado algo similar. Y Sí, es un poco verdad, tienes complicado mucha porque... Y la pregunta es hasta qué punto vamos a permitir que se apropien de la palabra feminismo. Y ahí también no sé si valdrá la pena dar la lucha también por los conceptos, porque si vamos a estar regalando, digamos, los conceptos siempre a los poderes, nos vamos a quedar sin palabras para definirnos. Entonces yo he visto que hay una corriente muy fuerte. Por ejemplo, Micaela Drular también sacó un libro nuevo, no lo he terminado, pero está bien bueno, ¿cierto? De que el feminismo ya murió, dice. Sí, tal cual. Es decir, la palabra feminismo ya murió. Pero María Galindo decía, ¿saben qué? No importa en realidad. O sea, podemos dar la lucha o no, y sentirnos feministas o no, pero lo que importa es la ideología que hay detrás, es decir, la ideología que tiene que mezclar, ¿verdad?, la lucha por los derechos de las mujeres de todo tipo, mujeres trans, mujeres cis, la lucha por todas las personas de venires minoritarios, la lucha anticlasista, la lucha antirracista, la lucha anticapitalista. Y si no somos capaces de juntar todas esas luchas, entonces yo diría, llamémosle a eso otra cosa, ¿no? De acuerdo. Podríamos decirle feminismo liberal blanco, ponte tú, o no sé, el mujerismo, que a mí me gusta cuando le sacan toda la ideología. Pero claro, yo siento que no sé si entregarles la palabra, ¿te fijas? Porque igual tiene una historia el feminismo de lucha. Entonces, sí. Muchísimas gracias. Maestro Carlos, ¿con qué cerramos el bloque? Pues sí, ya, quizá deberíamos quitarle etiquetas también a esto y dejar de tratar de poner bueno, malo y lo demás porque todo se termina revolviendo, pero ¿con qué cerrarías este bloque? Pues mira, en la misma línea, yo creo soy también algo, digamos, escéptico del alcance que tienen estos medios en la población. Si bien es cierto que los movimientos red, como hemos dicho, de la primavera árabe y todo eso, se suscitaron por eventos menores. Recordemos, por ejemplo, en Túnez, fue por la inmolación de un joven vendedor ambulante, e imágenes así, digamos, dantescas, pocas imágenes dantescas suscitaron grandes movimientos. Ahora que vemos esta andanada de imágenes realmente infernales ahí en Gaza, y no se ve más allá de ciertas movilizaciones en algunas ciudades. Pero digamos que la conversación está. Es decir, lo que los grandes medios tratan de tejer, es decir,
que fue una defensa a un ataque de un grupo terrorista hacia su territorio, hablando en el conflicto Israel-Gaza, pues no es de todo, digamos, aceptado a un nivel general. Es decir, hay una resistencia, hay una renuencia a creer eso, porque pues hay contenido que es emitido lo vuelvo a decir, por usuarios civiles, usuarios que viven ahí. Pero no se acaba, digamos, de crear la manipulación, pero tampoco acaba de nacer la resistencia como tal. Creo que estamos en un punto intermedio de no saber qué hacer como sociedad. Es decir, qué más hacer más allá de irse a plantar una embajada de Israel o de Estados Unidos, sino realmente detener este genocidio, o sea, realmente pararlo de ya, porque pues cada hora que avanza, pues hay personas que están perdiendo la vida. Y entonces, en ese sentido, yo tengo esta como hipótesis contrastante, ¿no? Los medios hegemónicos no han permeado su narrativa, pero la sociedad tampoco ha saltado más allá de simplemente manifestar su oposición a estos eventos, ¿no? Entonces, creo yo que como que estamos en un impasse, simplemente como mostrando nuestras banderas, pero no logramos tomar la decisión de actuar y pedir de ya un cese al fuego por parte de Israel hacia Gaza. Eso es lo que deberíamos estar como sociedad, como humanidad, clamando el día de hoy. Más allá de otros conflictos que existen a nivel global, yo creo que este es el que más duele por las imágenes que vemos a diario de los niños ahí que llegan por centenas y luego ves a los hospitales aplastados, y ves a los hospitales bombardeados, ves a los doctores asesinados. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra humanidad? Es decir, nos estamos nada más quedando en likes o en retweets, o simplemente si tenemos un poquito de tiempo vamos a manifestarnos y ya. Entonces, creo que estamos en este impasse y espero que así sea, que no pase mucho tiempo, que actuemos de verdad y que, como bien dijiste, las decisiones ya no recaigan en este grupo compacto, no en esta oligarquía, sino que realmente escuchen la voz de una sociedad, de un gran sector de la sociedad que está en contra de estos ataques hacia el pueblo palestino. Debe de parar ya, así como lo dijiste, la OMS tomó riendas en el asunto en la pandemia, pero pareciera que los organismos que deben de estar ahí procurando la paz en esta zona, pues no lo están haciendo. Incluso pues hay vetos todavía, no por grandes potencias, Estados Unidos vetó la resolución. Entonces, ¿y dónde está el poder popular? La democracia, el poder social y todo lo que se nos dice, y la libertad y la justicia y todos estos grandes conceptos humanitarios de los que hablaba Federico, ¿no? ¿Dónde están realmente si vemos continuamente estas imágenes de horror en las redes sociales? Pareciera que nos estamos quedando en la virtualidad y un poquito en lo social, en lo público, pero estamos en este impasse. Yo creo que ya debemos de pasar de esta etapa. De acuerdo. Pues déjenme cerrar con un comentario que nos dará pie para el tercer y último bloque. Nos dicen en Facebook, el mal uso de la inteligencia artificial es para esta persona lo peor de todo el año. Así como se usa para el bien, hay personas que lo usan para el mal. Y justo hoy nos despertamos con un reportaje de Temoris Greco, portada de Milenio, sobre cómo Israel usa la inteligencia artificial para procesar datos, y si tú coincides con los datos, eres un objetivo, lo seas de verdad o no, pues, ¿no? En 24 horas hubo 400 objetivos, que también protesto contra esa palabra, pero es un poco lo mismo que está pasando en Texas, ¿no? Esto, pareces migrante, te detengo, pareces a mi consideración un objetivo, te ataco. La inteligencia artificial tiene un lado muy virtuoso que se puede usar para la medicina, pero lo estamos viendo aquí y lo estamos viendo sustituyendo personas, como el caso de las campañas políticas en México, ¿no? Dedicaremos, si les parece, una gran parte a esta capa que son las redes sociales del mundo virtual, que es la inteligencia artificial. Entonces, volvemos con eso. Les recuerdo que estamos encuestando en nuestras diferentes redes sociales para que vote usted y podamos compartir las respuestas al final de esta emisión. Gracias y volvemos. Es nuestro tercer y último bloque de hashtag Adiós 2023 en su emisión internacional, en esta hashtag Polémica en Redes. Y ya no quiero desperdiciar más tiempo de mi voz, quisiera que escuchemos a este maravilloso panel que nos acompaña hoy. Voy a empezar, si les parece ahora, al revés,
Maestro Carlos, porque sé que preparaste varias gráficas, no sé si queda alguna pendiente, seguramente tanto Ingrid como Federico podrán reaccionar a ellas, entonces ahora vamos contigo. Claro, por ahí pasé diversas gráficas. En contexto internacional, pues, digamos, fue las protestas en París, lo que sucedió en Perú, el caso de Milei también, que estuvo muy intenso en las redes durante su campaña. Yo logré medir, había una gran polarización entre Sergio Massa y Javier Milei, sentimientos positivos, negativos muy contrastantes continuamente. Pero, por ejemplo, aquí la red sobre lo que sucedió en las protestas en París, vemos esta, digamos, explosión de interacción. Vemos decenas, centenas de clústeres, o sea, cada como ramita son miles de usuarios adheridos a un contenido y a su vez que interactúan con otras zonas, ¿no? Entonces vemos que hubo un gran interés en lo que pasó, esto fue también a nivel internacional, pasó en París, también lo que sucedió en Perú, es decir, se forman estas grandes nubes de interacción donde las personas pues están debatiendo y hay una conversación, digamos, en torno a lo que sucede. De un lado podemos ver grupos de derecha, del otro lado grupos de izquierda. Y lo que yo he Ahí, visto ¿cuál es principalmente, el la derecha rosa? es en este caso es la rosa es la izquierda, Ah, los ok. grupos de izquierda en Perú y lo azul son los grupos de derecha en Perú. O sea, Como vemos, se organizaron mejor, digamos, ¿no? se organizaron mejor para difundir lo que pues estaba pasando, ¿no? Que todos vimos ahí que había toma de militares, hubo, digamos, eventos de represión policíaca en contra de los simpatizantes de Pedro Castillo. Y en el lado derecho, pues estaban los, digamos, que apoyaban a Dina, ¿no? En el caso era más propagandístico, es decir, no pasa nada, detuvimos un golpe de autogolpe de Estado, pero dimos uno. entonces, esa era la narrativa que ellos intentaron manipular. En el caso, aterrizando un poquito a México, pues las noticias falsas, ¿no? Yo me he dedicado a estudiar esta dinámica de noticias falsas que digamos, en este año fueron sobre tres vertientes dentro del gobierno de la Cuarta Transformación por los grandes proyectos que encabeza el presidente y también sobre su salud. Recordemos que durante este año lo infartaron como 70 veces, ¿no? Entonces, cada fin de semana lo infartaban, cada fin de semana decían que el tren Maya se había descarrilado cuando todavía pues apenas acaba de hacer sus primeros recorridos. Entonces, vemos todas estas, las diferencias si lo observamos esta redes más cerradas con clústeres o más masivos, que esto nos indica que son usuarios de retuiteo directo automático, es decir, alguien, por ejemplo, en este caso, emitió que se había descarrilado y de repente tienes 3,000 retweets directos, ¿no? En menos de una hora. También, bueno, pues el rumor de enésimo infarto que había sufrido el presidente López Obrador. Y curiosamente allí está una cuenta que también hizo su aparición este año, Guacamaya Leaks, Ah, sí, es verdad. de, iba a dar todo, digamos, una filtración masiva de no sé cuántos gigabytes y que iba por fin a tumbar el gobierno de la Cuarta Transformación, apoyada pues obviamente por los periodistas anti-AMLO más recalcitrantes, ¿no? Ahí está Pedro Ferriz y una red troll por diversas cuentas que ya pues, tienen digamos, su historial, ¿no? Y así, esto ha sido, digamos, para México la narrativa en la política, esta de tratar de desinformar mediante noticias falsas los grandes proyectos de la 4T y también tratar de, pues recientemente, la semana pasada, habían dicho que el presidente también había sufrido otro infarto. Entonces, este anhelo de desaparición física de los contendientes es algo muy común de la ultraderecha, ¿no? Entonces, para ellos lo mejor es que no existan físicamente sus oponentes y de alguna u otra manera no quieren ni verlos. Entonces, lo reflejan en su contenido en redes, porque pues una cosa es que uno esté de acuerdo con las ideas políticas de otra persona, pero otra es que cada rato le desees la muerte, ¿no? Entonces, Claro. eso habla de digamos, una falta de la cultura, digamos, política y también a una falta de amor a la vida, ¿no? Entonces, porque finalmente
y esto va en contrasentido de lo que ellos impulsan. Ellos impulsan, mimetizando la palabra libertad, pues el individualismo y la privatización, versus el modelo que trata de imponer el presidente López Obrador, que es el humanismo, ¿no? El humanismo mexicano, que lo ha definido así. Entonces es una pugna, es una lucha económica. Por ahí me decían, el gobierno es el propagandista porque es el gobierno de la 4T es el principal propagandista, ¿no? El gobierno de la 4T para mí, en lo personal, es un gobierno de resistencia porque está en contraposición de los poderes económicos oligarcas. Entonces, no podemos decir que es un aparato de Estado como ellos lo tienen en su mente, represor, impositivo, sino es un gobierno de resistencia, porque pues está en contra de algo que aquí en México pues llevaba más de 36 años impuesto, ¿no? Que era el modelo neoliberal. Entonces ahora tratar de revertir eso y decir, bueno, el presupuesto público debe de ser para el pueblo, es decir, efectivamente para, digamos, subsanar todo lo que se tenga que no se hizo durante décadas y que ahora pues lo podemos ver muy claramente con las políticas que va a implementar mi ley, que es recortes, eliminación de subsidios, etcétera, ¿no? Todo eso pues es contrario a lo que se está, digamos, haciendo desde la Cuarta Transformación, que es, pues, digamos, el alivio social mediante, por ejemplo, las pensiones a los adultos mayores. Tú podrás observar cuántas personas mayores no te dicen es que pues nunca nadie nos había dado nada. Y estos programas que había pues eran muy selectivos y eran, digamos, muy reducidos, ¿no? En su presupuesto. Y ahora pues es una ley. Ingrid, yo me quedaría con toda esta exposición que nos hace Carlos contra todo pronóstico, contra que las redes sociales son de empresarios millonarios con intereses propios, contra la censura, contra todo. En el mapa veíamos que la gente de cualquier forma se organiza, ¿no? Sí, es como sacarle la vuelta y usar los medios de producción, no, los medios de comunicación, digamos, que, claro, su objeto no debe haber sido para nada generar resistencia, pero de alguna manera hay una apropiación, ¿no? Y son estas plataformas que permiten, de alguna manera, tienen la doble faz, o sea, por una parte están las fake news que ruedan con mayor facilidad, que enganchan a más personas, porque es algo que tiene una inmediatez y que cuesta mucho estar como en ese instante, digamos, desmintiendo fake news porque es muy rápido la forma en cómo funcionan estas redes sociales. Entonces, claro, hay una mayor instalación de las fake news. También otra cosa que yo lo veo un poco complejo, que tiene que ver con a qué se accede en términos de información cuando tú estás en las redes sociales, estoy pensando Twitter o cualquier otra. Generalmente el riesgo que tiene es que como tú tienes como digamos, un perfil de búsqueda, tú buscas ciertos temas o interactúas con ciertas personas, lo que termina ocurriendo es que, de acuerdo al algoritmo, se te presenta información que tiene que ver con lo que tú piensas. Y no que refute lo que tú piensas. Y así ha ocurrido con estos grupos que finalmente apoyan a este tipo de candidatos como Milei, porque recordemos que Milei, por ejemplo, la mayor base de votantes o el proyecto de Milei giró mucho en las redes sociales precisamente porque eran grupos, ¿cierto?, que se empiezan como digamos, a informar de ciertas cosas que pueden o no ser reales, muchas veces no las son, ¿no? Estas teorías de conspiración y una serie de elementos. Y como la red social no te da esa interacción con la versión opuesta, sino que permanentemente estás como en ese mismo círculo y además te alimenta de eso mismo, o sea, es decir, tú lees cosas y dices, sí, yo estoy de acuerdo con todo. Claro. Eso no es bueno, porque eso quiere decir que tú solamente estás viendo una parte de la realidad, digamos. Eso sí es un riesgo porque promueve la aparición de estos grupos, ¿no? Y fomentan estas narrativas de, por ejemplo, no sé, por la pandemia, de la conspiración, de que las vacunas tenían 5G y toda la cosa. Y eso tiene que ver con eso mismo, es decir, que tú estás interactuando solamente con contenidos que se te están ofertando a ti de acuerdo a lo que tú piensas. Entonces yo digo, esa arma de doble filo porque efectivamente te permite organizar, te permite, digamos, instalar otra narrativa, como en el caso de la masacre de Gaza, pero por otra parte también fomenta la aparición de estos grupos, que son más extremos. Y estoy pensando en los incels, por ejemplo, que son grupos de hombres que odian a las mujeres y que arman todas sus redes y su ideología
en las redes sociales. Y también, claro, para efectos de las votaciones mismas, tampoco permite, digamos, llegar a esta masa votante más joven. Y el riesgo está en que finalmente termine lo que termina ocurriendo con Milei, o por ejemplo Bolsonaro también, que giró mucho su votación en WhatsApp, en una serie de elementos, digamos, de las nuevas tecnologías, que se pueden usar, como digo, a favor o en contra. Yo diría que son más bien neutras, es el uso que uno les da, porque de hecho hay intereses, ¿no? Obviamente Twitter tiene un dueño, pero por ejemplo TikTok, que es donde está, digamos, girando la mayor cantidad de contenidos hoy en día para esa masa votante más joven, de grupo etario mucho más juvenil, es China. Y ahí ni Estados Unidos puede involucrarse, ni Israel puede involucrarse, y digamos que en TikTok, por ejemplo, están todos estos videos de Gaza y no ha habido censura, precisamente porque, bueno, China tiene su propio, digamos, proyecto hegemónico, que sabemos claramente que es anti esto, pero de alguna manera, claro, es cómo tú vas a utilizar esa red social y si te permite o no contrastar discursos. Yo solamente pienso que es responsabilidad de cada usuario no quedarse solo con la información que a ti te haga sentido, porque ahí es donde está el problema. Es decir, hay que salir un poco de ese círculo para poder tener diálogo y al menos conocer qué hay en el otro espectro. Y aunque sea terrible a veces leer cosas de la derecha y eso, que me parece atroz y hay que tener estómago, pero tampoco es tan bueno mantenerte en tu círculo porque dejas de ver el horizonte y dejas de fijarte en qué está el resto de la sociedad, porque somos una sociedad, entonces tenemos que más o menos intentar comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, eso creo. Me voy a quedar con eso, más o menos intentar comunicarnos una uva en Año Nuevo, Ingrid. ¿Con qué cerramos, Federico? Bueno, yo quisiera hacer un acento sobre esto último que dice Ingrid, que para mí es fundamental. Nosotros somos conscientes cada vez más de que somos manipulables, que somos sujetos manipulables, que nos han manipulado con el speech. No hay tiempo ahorita de desarrollar por qué esto ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad, pero que es una evidencia. Los seres humanos somos muy manipulables ideológicamente, en nuestras emociones, así lo saben muy bien los políticos, lo saben muy bien los líderes religiosos, lo saben muy bien los clubes de fútbol que ganan mucho dinero con esa manipulación, lo saben muy bien los algoritmos de las redes sociales. Ahora, lo que me parece tan curioso es cómo, sabiendo todos y a esta altura del partido que somos receptores permanentes de narrativas, ¿cómo es que seguimos cayendo atrapados en las narrativas más burdas incluso, en las más torpes, en las que están más alejadas de la realidad? Y analizar ese problema es clave si queremos, como decía Ingrid, recuperar un elemento crucial que está en peligro en nuestras sociedades actuales, que es el sentido de la cooperación. Tenemos retos demasiado grandes como para andar jugando a una guerra de panfletos, perdiendo demasiada energía y recursos en esa guerra de intercambio de panfletos donde nos acomodamos y los algoritmos nos ayudan a acomodarnos en posturas y burbujas que nos dan una zona de confort y nos dan una satisfacción, en vez de atrevernos a enfrentar con un diagnóstico valiente lo que tenemos enfrente. Y para eso es fundamental el coraje intelectual. Es decir, es algo que habría que promover desde las escuelas, no sé cómo. Que la gente tuviera el valor de desafiar los dogmas con los que fue educada. Es decir, a ver, yo vengo de la matriz comunista. ¿El comunismo resultó o no resultó? ¿Hubo comunismo en el mundo? ¿No lo hubo? ¿Qué son los gulag? ¿Qué hizo Stalin? ¿Era lo mismo Lenin que Rosa Luxemburgo? Es decir, y en el momento que tú desafías una serie de dogmas que te daban identidad, que ese es el gran problema, porque la gente se aferra a la identidad, allí das un salto de valentía hacia ese diagnóstico y hay un placer ahí también. Yo le digo a la audiencia, a la que le agradezco que nos haya visto, hay un libro que, más allá de perder vigencia, la ha consolidado, que es este gran librito de la divulgación del pensamiento crítico, que es El mundo y sus demonios, del astrónomo y filósofo Carl Sagan, ¿no? Que es un hombre que, aparte de ser un gran astrónomo y un gran divulgador de la ciencia, fue un militante en contra del armamentismo, de la guerra nuclear. Fue el primero que advirtió desde su gran plataforma de divulgación de los riesgos del calentamiento global. El mundo y sus demonios. Aprendamos, tengamos el valor de desafiar los dogmas con los que fuimos educados, porque si no, caemos en este aislamiento, en esta burbuja, que no nos lleva más que a un confort inmediato, pero con un riesgo en el mediano y largo plazo demasiado grande.
Pues dejas una excelente recomendación. Ahí sí le daría ataque, pero yo sí de regalos de Navidad. Sí, claro. En absoluta contradicción, pero bueno. Muchísimas gracias, de verdad, Federico, Ingrid, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a quienes hacen posible este programa por haber cerrado el año con nosotras y con nosotros y por cerrar un ciclo. Este es el último programa que haremos de Polémica en Redes porque el 2024 viene además con un reto gigantesco de cobertura electoral y estaremos por allá. Ojalá también nos acompañe. Muchísimas gracias a la audiencia. El resultado de nuestra encuesta es el siguiente. ¿Qué sucesos internacionales consideras que marcaron la actividad digital en las redes sociales durante el 2023? Las guerras tuvo 55% de los votos, elecciones 8%, feminismo 12%, inteligencia artificial, que tendremos que dejar para otro momento u otra plataforma, 25%. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a usted y hasta la próxima. Muchas gracias.